¿Cómo están, amigos? Les saluda nuevamente aquí el pastor José Ortega de la iglesia La Casa de Poder desde Lima, Perú. Estamos pues en nuestro curso Introducción al Cristianismo y hoy nos toca el episodio 11 y le hemos titulado Recibirás Poder. En el episodio 10 estuve hablándote acerca de esta dimensión inicial de poder en el cual nosotros tenemos poder por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos, y es un poder que te puede guiar, enseñar, consolar, ¿no? Entonces es una primera, digamos, dimensión del poder de Dios operando dentro de cada creyente. Todos los creyentes que hemos nacido de nuevo, tú sabes que lo dijimos en el primer episodio, todos los creyentes tenemos que nacer de nuevo un día, ¿no? Entonces, cuando naces de nuevo, empieza a operar dentro de ti el Espíritu Santo en la medida en que tú te fortalezcas espiritualmente, ¿no? Que hables la palabra, que medites, que ores, que alabes, todos esos ejercicios espirituales te fortalecen espiritualmente. Pero también te dije que íbamos a ver una siguiente dimensión de poder. Ahora vamos a hablar de poder de Dios, una introducción a esto, cuando tenemos poder de Dios para ministrar a otros, para bendecir a otras personas. Seguramente que tú has visto o sabes que los cristianos imponemos manos sobre los enfermos para que sanen. Tenemos diversas manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, pero son básicamente con un propósito, que hoy día vamos a introducir el tema. Obviamente que va a haber un curso acerca de todas estas manifestaciones, acerca de los dones del Espíritu, pero ahora quiero hablarte un poco, una introducción al tema del poder de Dios sobre nosotros, operando en nosotros para bendecir a otros. Entonces, esto ya había sido profetizado. Lo primero que tengo que decirte que antes de la venida de Jesús ya había sido profetizado por algunos profetas. Por ejemplo, Isaías 32:15 dice lo siguiente: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. El desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Ahí no está hablando necesariamente de la venida de Jesús, sino está hablando de algo completamente distinto, ¿no? Está hablando de un derramamiento del Espíritu desde lo alto. Ahora, Joel 2:28 dice lo siguiente: y sucederá que después de esto, profetizando, ¿no?, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, en la época de Israel, nosotros vemos que algunas personas profetizan, ¿no?, que pueden hablar la voluntad de Dios de manera sobrenatural, ¿no? Entonces esto es un fenómeno que por eso es que tenemos tantos profetas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nos dice sobre toda carne. O sea, es interesante saber de que ahora ya esa capacidad, no es que todo el mundo la tenga, luego lo vamos a estudiar, sino que no necesariamente va a suceder solo con aquellos que han sido levantados como profetas, sino que son capacidades que vienen. Ahora, luego vamos a ir explicando un poco más el tema, pero son capacidades sobrenaturales, y aquí nos habla específicamente de profetizar, que vendrán sobre toda carne, dice la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, Zacarías 12:10 también habla del tema, tú lo puedes revisar. Habla en profecía, hablando de un tiempo futuro en el cual vendría este derramamiento del Espíritu para manifestar ese poder. Ahora, antes de ascender, es decir, después de la cruz y antes de ascender, el Señor Jesús tiene presencia, se reúne con los discípulos y dice lo siguiente. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, es bien interesante cómo usa la palabra testigo aquí en el versículo 46, ¿no? Le dice: ustedes son testigos de esto, ¿no?, de que he resucitado, de que todo lo que había sucedido, porque ellos habían estado con el Señor Jesús. Y luego en el versículo 49 dice lo siguiente: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto.
Interesante. Entonces, primero les dice que ellos son testigos de todo lo que había sucedido y luego en el versículo 49 les dice que ellos permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ahora, y esto era una promesa del Padre. ¿Por qué es una promesa del Padre? Porque como te he explicado, estaba ya profetizado desde antes, ¿no? Bueno, es importante que sepamos y guardemos la palabra testigos y guardemos la palabra poder de lo alto, porque justamente ese es el propósito. En el episodio anterior te hablaba de poder de Dios operando dentro de ti, para tu consuelo, para tu entendimiento, para la guianza de Dios a tu persona. Pero ahora estamos hablando de otra dimensión del poder para bendecir a las demás personas. Y para mí esto es muy importante porque lamentablemente hay bastante confusión hoy en día con el tema de los dones. Yo sé que mucha gente ama a Dios y quisiera tener toda la posibilidad y todas las capacidades espirituales posibles. Sin embargo, tenemos que entender cuál es el propósito, porque como todo es por fe, entonces si nosotros tenemos un propósito equivocado, por ejemplo, si nosotros quisiéramos estar llenos del poder de Dios para nosotros ser bendecidos, para nosotros, entonces no va a operar de esa manera, porque Dios tiene propósitos y entonces necesitamos estar de acuerdo con el propósito de Dios, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, como te digo, primero ser testigos y luego ser investidos de poder de lo alto. Esta palabra investidos es la palabra griega enduo y habla literalmente de meterse dentro de un vestuario o dentro, revestirse de algo, ¿no? Cuando algo está sobre ti. Entonces ya no estamos hablando solamente de un poder que viene dentro de ti, sino estar completamente recubiertos. Y luego vamos a ir entrando poco a poco al tema del bautismo en el Espíritu Santo, que implicaría estar sumergidos, ¿no? O sea, ya no solamente dentro de ti, que es maravilloso tener el poder de Dios dentro de nosotros, pero además estar revestidos de todo el poder de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos estar revestidos de poder de Dios? Vamos a ver qué dice el mismo Jesús. Hechos 1:5 dice: pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Interesante porque el bautismo de arrepentimiento, era el bautismo de Juan, estos discípulos ya habían nacido de nuevo, pero ahora el mismo Jesús les habla, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y en este mismo pasaje, en el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Porque aquí vemos ya completo el propósito. En primer lugar, Jesús anunciando que ellos iban a ser testigos de estas cosas que habían sucedido con Jesús. Luego les dice en Lucas, ¿no? Les dice que serán investidos con poder de lo alto. Y aquí en Hechos, el Señor Jesús está hablando y dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros y me seréis testigos. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? Dios quiere que nosotros seamos revestidos, investidos con poder por medio del bautismo del Espíritu Santo, que es otra dimensión de poder. ¿Para qué cosa? Para ser testigos de Cristo. Ahora, mucha gente puede ser testigos de Cristo sin el poder, este poder exterior o que viene de afuera, para poder ministrar con poder. Podía hacerlo, pero ese no es el propósito de Dios. Él quiere que nosotros podamos testificar de Cristo y que el mundo pueda ver de que tenemos poder. Por eso es fundamental. No es algo que nosotros podemos decir: no, no, gracias, no quiero, no deseo. Jesús, cuando caminaba lleno del poder de Dios y la gente miraba. Entonces, por eso podía creer en Dios. Porque se decía: nadie puede hacer estas señales si es que no viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, él tenía poder. Él les decía: bueno, si creen en estas obras, crean en mi Padre, porque mi Padre es el que hace estas obras. Está hablando del poder espiritual que él tenía. Entonces, es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos. Aquí no es un asunto y no es una discusión de formas de pensar, no es una discusión de interpretación de la Biblia, sino estamos leyendo literalmente lo que dice la palabra de Dios. Recibiremos poder, ¿para qué? Para ser testigos de Cristo. Entonces, lo que tenemos que entender es que Cristo quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, ¿no es cierto? Él testificaba de Dios, pero lo hacía con poder. Entonces la gente se da cuenta: wow, este realmente viene de parte de Dios. Entonces yo sé que hay muchos cristianos que tienen muy buenas intenciones, todo el corazón y todo el deseo de servir a Dios, pero lo hacen en sus fuerzas. Y pasan dos cosas. Lo primero, que se agotan y son obviamente pues atacados, sufren muchísimas cosas,
porque lo están haciendo en sus fuerzas, o sea, se debilitan ellos, pero lo otro es de que la dimensión de lo que hacen no tiene pues ese matiz sobrenatural y sorprendente que debiera tener. Pablo igual, cuando Pablo nos habla del Evangelio, nos dice que él predicaba con demostración de poder y del Espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, esto es algo importantísimo. Yo quisiera que en esta introducción lo que quede claro cuál es el propósito de los dones del Espíritu, cuál es el propósito de este bautismo del Espíritu Santo y con poder. Es el hecho de ser testigos de Cristo y debemos anhelarlo. O sea, no es algo que puedes decir, no, 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 a mí no, gracias. Algunos dicen, no, yo prefiero el amor y no, no, es que no es un asunto que prefiramos. O sea, todos nosotros debemos predicar el Evangelio y la forma que Jesús mismo, que nuestro Cristo ha determinado es que seamos investidos con poder de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo pueda creer, para que vea que hay un respaldo de Dios. Vamos a seguir avanzando en este tema. Entonces, en Hechos 1:5 y 1:8, él dice, ¿no? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, nosotros no estamos en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, pertenecemos a estos confines de la tierra y la voluntad de Cristo expresada claramente en la Biblia nos dice de que Él quiere que seamos testigos, pero con poder. Y a los discípulos les dijo, no se muevan hasta que no sean investidos de poder, porque Él no quiere que esta predicación del Evangelio pues sea en nuestras fuerzas y que el mundo pueda ver este poder manifiesto de Dios. Vamos a mencionar los dones. Hay varios pasajes que hablan de esto en la Biblia, pero vamos a ir directamente a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a leer primero el versículo 1 y de ahí vamos a ir del 7 al 11 para simplemente mencionar estos dones del Espíritu, la manifestación del poder de Dios en nosotros para los demás. ¿Ok? 1 Corintios 12:1 dice lo siguiente, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. No quiere que ignoremos. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos, o sea, la idolatría. Entonces, que obviamente no tiene poder, ¿no? Porque ninguna estatua puede tener poder, y eso todos nosotros lo sabemos. El poder es de Dios y se manifiesta en nosotros para bendecir a otros. Esto es cristianismo. Entonces, Él no quiere que seamos ignorantes. Aquí el punto es este, ¿no? O sea, nunca debiera haber una discusión si no hay conocimiento. O sea, si hay conocimiento, podemos discutir, pero el problema es cuando la persona asume posiciones respecto, por ejemplo, a los dones espirituales, pero sin tener conocimiento. A mí me ha sucedido esto varias veces, lamentablemente. Sí, pero los dones tal cosa. Sí, pues, pero más importante es que yo sea salvo. Sí, pero nadie está diciendo que los dones te quitan la salvación o que la salvación no es importante. Los dones no tienen nada que ver con la salvación, sino con la predicación del Evangelio, con ser testigos con poder, que el mundo vea que tú tienes poder de Dios. Y es importante, Pablo decía, mi predicación no ha sido con palabras, ¿no? para persuadirlos, sino ha sido con demostración de poder y del Espíritu. Y Jesús lo hacía de esa manera. La gente lo seguía primero por los milagros que hacía. Y luego él explicaba, cuando él manda, ¿no? a los 12 o a los 70 y los manda a predicar, les dice que sanen a todos. Entonces, ¿por qué lo hace de esa manera? Porque quiere que el mundo vea que tenemos poder. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo a la voluntad de Dios, va a suceder en nuestras vidas. Pero si nosotros desde un inicio decimos, no, no, eso es sanar, no, gracias, yo no quiero, no, 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 yo estoy bien así nomás, no quiero poder. Entonces, estás negando lo que el mismo Señor Jesús está hablando aquí. Entonces, estos dones quiere que sean enseñados en la iglesia. Tenemos que enseñar, ¿no? Yo he escuchado decir a algunas personas, no, bueno, nosotros no prohibimos que se manifieste, bueno, nadie le puede prohibir nada a Dios, ¿no? Porque si Dios quisiera solo lo va a hacer, pero la forma es, tenemos que enseñar estas cosas. Por eso es que estamos hablando aquí en esta introducción de los dones del Espíritu en ese momento, porque son la manifestación de ese poder del Espíritu Santo. Vamos a ver, versículo 7. Estamos en 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a cada uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otra palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones en plural de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, y aquí viene esto, según la voluntad de Él. O sea, la voluntad del Espíritu. Nosotros no es que tengamos dones, porque no son nuestros, son del Espíritu. Y estos dones se van a manifestar en nosotros de acuerdo a la voluntad del Espíritu, ¿no? Esto es una introducción, pero quisiera que vayamos ya todos poniéndonos, como dice la palabra y dice el apóstol Pablo, en un mismo sentir, pensando lo mismo, hablando la misma cosa. Ahí también va a venir unidad para la iglesia cuando nosotros entendamos que hay un propósito bueno detrás de esto. No se trata de separar, ¿no? Que no, yo sí creo en dones, yo no creo en dones. No, tenemos que creer porque está en la Biblia, básicamente, y bueno, no tenemos ningún argumento para decir que esto no es necesario hoy día. Sí, el mundo necesita ver el poder de Dios. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Si es que es primera vez que estás viendo este tema, no lo descartes. Vamos a seguirlo estudiando más adelante. Vamos a profundizar más con el tema de los dones. Pero por ahora hemos terminado, hemos llegado al final de este episodio 11 de nuestro curso Introducción al Cristianismo. Este ha sido el episodio 11, Recibirás Poder. Yo soy el pastor José Ortega de la Iglesia La Casa de Poder en Lima, Perú. Ya nos vemos en el siguiente episodio.